Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 13. Gracias. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 14 de esta serie. El tema número 14 se titula Cristo regresará, parte número 1. Cristo regresará, parte número 1. Vamos a estar estudiando, hermanos, esta doctrina secundaria. Es una doctrina importante, pero es una doctrina secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de que no creas en el arrebatamiento, eso no afecta que seas cristiano. O sea, el hecho de que alguien diga, no, pues es que para mí no va a haber arrebatamiento hasta el milenio, eso no implica que él no sea cristiano, ¿eh? O sea, eso es una doctrina secundaria y eso no afecta el punto de que sea o no creyente. Hay diferentes posturas en este tipo de cosas. ¿Ok, hermanos? Entonces, por eso le llamamos que es una doctrina secundaria. El hecho de que la crean o no la crean, bueno, eso no implica que no se van a ir al cielo o que no van a ver a Cristo. Por decir, otra doctrina secundaria son los dones, y el hecho de que alguien crea o no cree en los dones, pues no tiene nada que ver. Hay alguna gente que no cree en los dones y aún así va a ir al cielo. O sea, es una doctrina secundaria, ¿ok? Pero vamos a estudiar esta doctrina, que es una de las cosas que debemos estar recordando, más en estos tiempos, hermanos, que pues se acerca el punto final y este suceso está cada vez más cerca. Dice, y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, hermanos, llegamos a este pasaje, que es un pasaje de mucha esperanza para el creyente, que esperamos en Cristo. Y para nosotros que sabemos que nuestra morada es en los cielos y no en este mundo. Hasta este pasaje, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, los creyentes solo podían recordar las palabras de Jesús dichas a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1, y voy a leerlo, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Miren, hermanos, el mundo pagano, en los tiempos de Pablo, no abrigaba esperanza de vida después de la muerte. Y hay varias posturas en esta parte. Por decir, existe que los budistas creen en la reencarnación. Y todo va a depender de cómo te portaste. Entonces vas a reencarnar ya sea en una rata, o en un caballo, o en una vaca. Es por eso que los hindúes no se comen tanto a los animales, porque creen que todo es sagrado, porque puede haber ahí reencarnado tu bisabuela o tu tatarabuela, o no sé qué tanto rollo ahí.
Por decir, hay otros que creen que la vida se acaba aquí, o sea, que tú mueres y pues se acabó y ahí acabó tu existencia. Otros, por decir, sí creen, pero que creen en el nirvana, como en este caso los budistas que creen en los nirvanas, son como cierto tipo de niveles de espiritualidad donde vas llegando, y eso fue supuestamente lo que accedió Buda. Entonces, mientras que filósofos tales como Sócrates buscaron probar la existencia de la felicidad después de la muerte, el mundo pagano no tenía esa seguridad. De hecho, los mismos judíos no tenían una idea muy clara de lo que pasaba después de morir. Ellos decían, vamos a ir al Seol, y la palabra Seol tiene varios significados. Uno de ellos es la tumba nada más. O sea, que está la tumba, y ellos como que vagamente creían un poco en la resurrección, pero no sabían claramente qué pasaría después. Ahí entendemos después, más adelante, a los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Recordemos la pregunta que le hicieron a Jesús. Había una mujer y su hermano se casó con ella, un hombre se casó con ella y se murió, y su hermano, la ley del levirato era que le levantara descendencia a su hermano. Pasaron los 7 hermanos y se murieron todos, y al final la mujer. En la resurrección, ¿de quién será mujer? O sea, es una pregunta capciosa, pero una pregunta como burlesca, o sea, como que, a ver, si tú crees en la resurrección, pues ¿a quién va a ser mujer, no? Y Jesús les dice, ustedes están errando, ignorando las escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Para que Pablo escribiese estos pasajes, que hoy son muy utilizados en un velorio, o con gente que Dios ha decidido que debe de partir, esto se hace porque es la máxima esperanza del creyente. La máxima esperanza del creyente es que Cristo regrese. Esa es la máxima esperanza. Los creyentes en Tesalónica empezaban a preocuparse por sus parientes porque empezaban a morir. Y entonces la pregunta que venía era, ¿qué sería de ellos si el Señor viniese? Ok, ya se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi abuelita, y ellos creyeron en Cristo, pero Cristo no ha vuelto. ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es la pregunta que Pablo va a responder aquí. Entonces, ¿tendrán ventaja? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a quedarse ahí muertos? ¿Van a resucitar? ¿Cómo será? Entonces, en este párrafo, Pablo contesta esas preguntas basándose en 5 fundamentos que vamos a estudiar en este pasaje. Yo pienso que me va a dar tiempo ahorita a estudiar 3 o 2, pero vamos a ir viendo. Primeramente, el primer fundamento que vamos a ir estudiando para contestar la pregunta, ¿qué pasará con aquellos que han dormido en Cristo? Número 1, tenemos la revelación de la palabra. Recuerden, hermanos, que la palabra es autoritativa, es inerrante e infalible. Por lo tanto, cuando leemos un pasaje en las Escrituras, así es. No hay un espacio para decir, bueno, y si pasa esto, a ver, si la Biblia dice que van a resucitar, así es. Entonces empieza a entrar, hay un pensamiento aquí, muchos dicen, es que los que no resucitan son los que los cremaron. ¿Dónde dice eso? Es que dice que Josías quemó los huesos de los sacerdotes paganos en el altar. Bueno, pero ese es un punto ceremonial que hizo Josías para hacer inmundo un altar dedicado a unos becerros, pero jamás se refiere a que los que van a ser cremados o los que son cremados no van a resucitar. Y pensar así, hermanos, pensar así de que, no, el que lo cremaron no resucita, pensar así es, o sea, entonces, ese es algo que Dios no puede hacer. O sea, ¿te imaginas hasta qué conclusión estamos llegando? O sea, ¿será que Dios ya, no, pues ya lo cremaron, no, pues ya, Gabriel, ya se me fue el poder ahí, ya no puedo? ¿Te das cuenta qué tipo de pensamiento es ese? Entonces no sería todopoderoso. Nos damos cuenta, hermanos, ese razonamiento es algo de alguien que no ha entendido, que pone en tela de juicio lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a ver, entonces, en nuestro mundo moderno, estamos en el primer punto, la revelación de la palabra. En nuestro mundo moderno, los científicos han investigado experiencias de personas que dicen haber muerto y retomado la vida, ¿verdad? Eso pasa mucho en África, hermanos, con esto del vudú, levantan muertos,
ya no es ya que regresa el alma, pero sí levantan cadáveres. Y eso es verdad, o sea, no crean que, no, pues es que eso nadie lo ha comprobado. Además, en verdad, o sea, hay cosas que no conviene saberlas y que no conviene meterse en esos rubros, o sea, si una cosa es que Dios te cuide, pero otra cosa es que tientes a Dios. O sea, hay cosas que de verdad son reales, que hay sectas que de verdad hacen cosas de verdad muy horripilantes, que de verdad tientan a Dios, que están en contra de Dios. En verdad, o sea, hay muchas cosas que deberíamos mantenernos al margen, ¿ok? Pero obviamente sí hay científicos, puedes ver un documental, hay documentales que yo también he visto donde la gente empieza científicamente significa, algo científico es algo por medio de la observación y de la repetición. Entonces, gente que entran en trance, que se van al tercer cielo, que se van al séptimo infierno, cosas así, ¿ok? Y también han estudiado los fenómenos del ocultismo, es decir, ustedes ven, por decir, a gente que se va a panteones, que se va a casas abandonadas, que se va a un lugar donde asesinaron una familia, donde asesinaron una niña, donde asesinaron niños, y uno dice, bueno, entonces ya dicen, no, es que es la alma que está penando aquí porque quiere justicia, y hay que poner una veladora para que encuentre la luz, y eso no es verdad, hermanos. ¿Okay? Eso no es verdad, pero ciertamente recuerden lo que Cristo dijo. ¿Qué pasa con un espíritu que sale de una persona? Dice que anda por lugares desolados. Esos lugares, por eso muchas veces los panteones y casas así abandonadas son lugares perfectos para espíritus inmundos que buscan destruir. Por eso empiezan ese tipo de fenómenos, pero no es que la persona esté allí, La Biblia dice que los que van al infierno, pues ahí no salen, o de los que van al cielo, pues mucho menos. O sea, ¿imaginas estar en la gloria gozando? ¿Te gustaría volver? Pues creo que no, es algo que no tiene razón de ser, ¿ok? Entonces, 1 Tesalonicenses 4:15, dice ahí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, lo que va a decir aquí Pablo después, en 1 Tesalonicenses, es una cosa que es palabra autoritativa porque está aquí, pero es algo que Dios nos quiere decir para que nosotros comprendamos cómo va a ser. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes no tenemos que adivinar acerca de la muerte o del más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha revelado, el cómo va a ser. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir la revelación divina por la especulación humana? O sea, lo que dicen los humanos es especulación sobre que no, pues es que esto es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa cuando te mueres? No, pues ves una luz. Bueno, y hay muchas explicaciones científicas para eso. No sé, o sea, yo sé que a lo mejor ustedes han leído, les han dicho, ¿no? No, así cuando te mueres hay una luz que como que no vayas a la luz, ¿verdad? Y eso muchas veces dicen que habla de que ustedes recuerden que el cerebro se maneja por electricidad. Entonces lo que dice que eso de la luz habla de que ya no hay mucha transmisión y por lo tanto se está apagando el equipo. Es lo que ellos dicen, los científicos. O sea, son especulaciones. O sea, no, para saber bien, pues sería que muriese y regresase. ¿Y qué sentiste? Y otra vez te matamos y regresamos, ¿no? O sea, sería así, científicamente hablando. No se puede. Pero la palabra de Dios sí nos dice algunas cosas. Es importante notar, hermanos, que toda la revelación acerca de la muerte y de la vida después de la muerte no fue dada en un mismo tiempo. Recuerden que la revelación es progresiva. La máxima revelación después de la muerte la dio Jesucristo cuando relató esta historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Que dice que murió y después se fue al Seol. Y en ese tiempo el Seol estaba dividido en dos. Un lugar de tormento y un lugar que se le llamaba el seno de Abraham. Hasta ese momento fue que Jesús dio una imagen muy clara de lo que ocurría después de morir. Hasta ese momento. Antes no se sabía nada de nada. ¿Okay? Ahora, parece que estos versículos de Tesalonicenses enseñan que la tumba es el fin, o el alma duerme hasta la resurrección. Pero Cristo en el Nuevo Testamento nos dice
que el alma del que muere está con el Señor. Mira, 1 Corintios capítulo 15, verso 53. Entonces vamos a ir viendo eso. Ahora, hermanos, tenemos que entender que la muerte es necesaria, ¿eh? La muerte es necesaria. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, este cuerpo que tenemos ahorita, que está envejeciendo, que se está arrugando, que cada vez tiene más debilidad, que empiezan a surgir dolores donde antes no los tenías, cosas así, es necesario que muera. ¿Por qué? Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Necesitamos ser transformados. Dice ahí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que cuando el creyente muere, físicamente hablando, no es que de verdad haya sido derrotado, sino que en verdad ha pasado una victoria que es eterna. O sea, el creyente debe de ver la muerte como una entrada más a algo más glorioso. Ahora, no fuimos creados para morir, por eso siempre que vemos la muerte es algo que no lo asimilamos, ¿verdad? No lo asimilamos, o sea, como que oímos que alguien se murió y como que sucede algo como si nunca hubiésemos escuchado que alguien se muera, ¿no? Pero que vemos morir a alguien es como algo que no es normal, y es porque no fuimos creados para morir. Pero ¿por qué morimos? Porque por el pecado de Adán entró la muerte. La muerte ya existía, pero entró la muerte. Entonces, ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Dice ahí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 15, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, una doctrina muy importante. Esta sí es una doctrina primaria, hermanos, ¿eh? O sea, nadie puede entrar al cielo si no cree que Cristo resucitó, ¿eh? O sea, eso es innegable. O sea, eso es una doctrina primaria que no va a cambiar. Si tú no crees eso, pues no sé en qué estás creyendo, ¿no? Porque la resurrección de Cristo es la puerta clave para el nacimiento de nuevo. Si alguien no cree en las resurrecciones, no ha nacido de nuevo. Porque ¿cómo puede entrar a una nueva vida si Cristo murió en la antigua? O sea, debemos de saber que eso es una doctrina primaria. Entonces, hermanos, la palabra autoritativa de Dios nos da la seguridad y el consuelo que necesitamos al darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios dice que un cristiano que muere ha muerto para ser revestido de otra cosa. O sea, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a morir y que no envejezcamos y que no tengamos dolor. Eso es normal. Es parte de que nos damos cuenta. El hecho de que envejezcas, ¿sabes por qué envejecemos? Porque tenemos pecado. El pecado hace que estemos muriendo. O sea, cuando una persona nace, inmediatamente empieza a morir. ¿Por qué? Empieza, por decir, ustedes saben que mudamos de piel, mudamos de cabello, mudamos los dientes. De hecho, cuando tú ya llegas a los 45 años, tu saliva es distinta a alguien de 20. O sea, eso es una prueba de que estás envejeciendo. Y el punto por el cual envejecemos es porque hay pecado en los miembros. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso estamos muriendo. Pero ese proceso se está llevando a cabo para al final tener una victoria. ¿Cuál es? Vestirnos o transformarnos a la imagen de Cristo. Número 2, el regreso de Cristo, que es el punto, creo que más importante aquí, el regreso de Cristo. ¿Qué? Dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver,
aquí tenemos una verdad. ¿Por qué será que los del mundo se muere su mamacita querida, a la cual siempre maltrataron, ¿verdad? Pero bueno, se murió y ahora sí, perdóname y no sé qué tanto rollo. Y se van a beber y pasan ya 5, 10 años y no lo pueden superar. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen esperanza. Porque viven en la ignorancia. ¿Te das cuenta, hermanos? La ignorancia te hace débil. Hay muchas cosas que ya deberías saber. Y cuando tú las sabes, hermanos, algo pasa, que cuando sucede algo así, de la muerte de un ser querido, no es que tú seas un superhombre, una mujer, una supermujer, no, sino que ese conocimiento se hace real en tu vida. Y empiezas a comprender muchas cosas que tal vez ahorita las lees, pero cuando lo vives, te empiezas a dar cuenta, hermano, de que es el Señor mismo quien te consuela con estas palabras. O sea, no digo que no llores, que no va a doler en el corazón, que obviamente lo que más duele es la ausencia, que llegas a tu casa, que llegas a, no sé, alguien que perdió a su pareja, que perdió a su mamá, que perdió a su papá, llegas a tu casa y lo que duele más es la ausencia. Que tú sabías que ahí estaba, que te hablaba, que te regañaba, que te cocinaba, que bla, 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 muchas cosas de esas así. Eso es lo que duele más, pero no tanto el punto de no saber dónde están. ¿Por qué? Porque no ignoramos. Sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí la palabra dormir es un hebraísmo que se refiere al que muere en Cristo, solamente a ellos, porque alguien que duerme está esperando despertar. Uno que muere sin Cristo no está durmiendo, está muerto. En verdad está muerto. ¿Por qué? Porque ya fue a la muerte segunda. Pero alguien que muere en Cristo va a la presencia del Señor. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque dice ahí, el versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. O sea, dice, los traerá. No dice, los levantará ahí que están ahí dormidos. Porque muchos piensan que ahí el alma está dormida en la tumba. No, el alma va con el Señor. Y cuando Cristo vuelve con las almas de esos cuerpos que murieron en Cristo. Ahí lo dice. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces la palabra dormir se aplica solamente para los que murieron en Cristo. Entonces alguien que ha muerto en Cristo está durmiendo. ¿Por qué? Murió en esperanza. Ahora quiero que vean también ese versículo 14. Cómo dice dos cosas distintas que llaman la atención. Mira, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿por qué no dice? Porque si creemos que Jesús durmió, ¿por qué no dice eso? Y con los que son, dice, con los que son de Cristo, ahí sí le dice, durmieron en él. Bueno, porque Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Es una larga explicación, hermanos, pero lo que diré así aquí es esto. Una de las razones por las cuales Cristo resucitó es que Él es perfecto en todo. La muestra de que Cristo no murió por su pecado, sino por los nuestros, es la resurrección. Si Cristo hubiese muerto por un pecado suyo, no hubiese resucitado, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, si Cristo hubiese muerto por un pecado que Él cometió, no hubiese resucitado, porque no tendría el poder para hacerlo. Porque murió por su culpa. Pero cuando resucitó Cristo, daba a demostrar con eso que Él murió en lugar de los malvados, pero Él es inocente. Pero Cristo, al morir y resucitar, nos da la evidencia de que hay otra vida.
Una vez alguien me preguntó, ay, ¿usted cómo sabe que existe el cielo? Yo, porque Cristo lo dijo. Y Cristo resucitó, dándonos a entender entonces que ¿qué? Que hay otra vida. El creyente al dormir nos habla de que morimos porque tenemos pecado en nosotros. Pero también habla de que la resurrección del creyente no la efectúa él mismo, sino el Espíritu Santo. Y con Cristo es distinto. Recuerden lo que Cristo dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso solamente Dios lo puede hacer. Nosotros no somos Dios. Nosotros necesitamos ser despertados. Entonces no es el alma lo que duerme, sino el cuerpo. Es el cuerpo lo que duerme. En la muerte, el espíritu deja el cuerpo, por eso la palabra muerte significa separación. Al momento de que el hombre o la mujer expiran, entonces el espíritu, que es el hálito de vida, sale y vuelve a Dios. El cuerpo se queda inerte como un cascarón y empieza un proceso de descomposición. Y el alma va a donde él creyó. No decidió, creyó. Alguien que no cree en Cristo cree en algo más. Y va a donde él creyó. En este caso, alguien que no cree en Cristo, pues se va a encontrar con el infierno. Recuerden que el lago de fuego y el infierno son cosas distintas. El infierno es un lugar temporal, donde hay oscuridad, donde hay una llama que no se apaga, donde hay lamento, donde no hay esperanza. Ese es el infierno. Y el lago de fuego es algo que va a inaugurar Satanás. Y después ya vienen todos los demás que quisieron irse con él, pues van para allá. Pero ahorita en el lago de fuego no hay nadie. El infierno es otra cosa. Y Satanás no está en el infierno, de que no, pues ahí lo está atormentando. No tiene por qué estar allí. Otra pregunta. Porque yo escuché esto de alguien y no es verdad, O sea, muchos dicen, es que el infierno no está en la presencia de Dios. No es cierto. Eso no es cierto. Porque nuevamente, ahí agrediríamos un atributo que es la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Que Él está en todo lugar. Entonces, ¿está Dios en el infierno? Pues sí, es obvio que sí. Pero no está el Dios de amor. Ya no se manifiesta el Dios de amor y de gracia y de bondad. No, está el Dios de justicia y de ira. Y muchos en ese lugar del infierno dirán, ya creo. Se acabó, ya no hay. Ahí, como dice la palabra, ¿no? Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ahí está. En el infierno la ira de Dios está sobre él. Ya se acabó. ¿Ok? Entonces, cuando un creyente muere, nos consuela saber que Cristo regresará. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo traerá consigo a aquellos que murieron en él. Fíjate, un amigo perdió a su esposa, ¿no? Y le dijeron, oye, lo siento mucho por tu pérdida. Él dijo, no la he perdido. Ya que uno no puede perder algo cuando sabe dónde está. Uno no puede perder algo cuando sabe dónde está. Y yo sé dónde está. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre un creyente y uno que no lo es. Cuando alguien muere en Cristo, sabemos dónde está. Y eso te causa esperanza. ¿Por qué? Porque no es una separación eterna, sino es una separación momentánea. Entonces, ¿cuándo regresará el Señor? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y por lo tanto es un error fijar fechas de que no, prepárense, vendan sus cosas. Eso es una falacia, hermanos, no es cierto. Nadie sabe cuándo el Señor va a regresar. Pero ve lo que sigue diciendo, versículo 15, seguimos ahí. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Fíjate cómo Pablo lo dice, no precederemos, habla en singular. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, cuando escribió este pasaje, él estaba seguro que Cristo podía volver ese día. Y él como que tenía la esperanza de estar vivo cuando Cristo viniese. Obviamente no ocurrió. Los teólogos usan la palabra inminente. La palabra inminente. ¿Qué quiere decir? Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Eso significa inminente. La venida de Cristo es inminente. ¿Qué quiere decir? Que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces nos imaginamos el efecto que tendrá el arrebatamiento sobre el mundo perdido. Se dice que un día hicieron un experimento. Estaban en un campamento y el director del campamento se había ido. Y dijeron, vamos a hacer un experimento con el director. Y de pronto, cuando ya sabían que iba a volver, pues, llegó al campamento y encontró ropa tirada, las cazuelas prendidas, las luces prendidas, no había nadie en el campamento. Y de repente, ese momento, le llamaron por teléfono y le dijeron, oye, ¿no sabes lo que está pasando en el mundo? Y dice que por un momento sí se espantó, dijo, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, imaginémonos ese hecho, ahora imaginémoslo mundial. ¿Sabes a quién le van a echar la culpa? A los ovnis. ¿Por qué crees que hay tanta especulación hoy en el mundo? Hay tantas cosas en las que el mundo cree que solamente requieres, no sé, ser muy cretino para creer en algo así, ¿no? Pero date cuenta por qué hay muchas especulaciones. Date cuenta cómo se comportó hoy el mundo con una vacuna. No, es la marca de la bestia. No, es que nos quieren, es que esa es la enfermedad. Tú que no te has enfermado, si te vacunas te la meten para controlarte. O sea, ¿te imaginas tanta especulación que hay en el mundo? ¿Qué van a especular cuando miles de personas, millones de personas desaparezcan? ¿Qué van a especular? Se los llevaron los ovnis. No es que están en un búnker, porque ya se escondieron. ¿No? Cuando lleguen a tu casa y digan, a ver, el cristianito, ¿por qué ya no está? Ya no sale de la casa, ya una semana, y van a llamar a la CEMEFO. Van a decir, oiga, aquí hay una familia que ya no sale de su casa, se me hace que ya se los tirotearon, porque se me hace que eran narcos. Y que entran a tu casa y si tenías la tele prendida, pues ya te llegó el recibo de luz y nunca la pagaste. A lo mejor aquellos que estaban lavando, pues dejaron el grifo abierto, ¿verdad? Los que estaban cocinando un pastel, pues se fue y ahora ya el pastel ya empieza a oler a quemado. O sea, muchas cosas pueden pasar. Entonces, hermanos, imaginémonos el efecto que tendrá el arrebatamiento sobre el mundo perdido. Ya sea que nosotros, los creyentes, vivamos o muramos, no tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá por nosotros. La promesa de su venida es el consuelo para nuestro corazón. ¿De qué? De que, hermanos, sí, las cosas están empeorando y tienen que empeorar, pero nosotros no tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque nosotros no viviremos aquello que está preparado para aquellos que desobedecen. Eso tengámoslo. O sea, si tú estás miedoso de que no, ¿qué va a pasar con el mundo? Ay, y si es la tercera guerra mundial, y si nos avientan una atómica aquí a México, no, ya, pues ya. O sea, hermanos, eso es basar tu esperanza en la política. No, basa tu esperanza en Cristo. Él va a volver. Él va a volver. Y cuando diga la gente paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Número 3, la resurrección. La resurrección. Número 3. Entonces ya vimos, número 1, la palabra autoritativa. Número 2, el regreso de Cristo. Y número 3, la resurrección. Por lo cual os decimos, estoy en 1 Tesalonicenses 4:15, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Pablo predicó la doctrina de la resurrección con los filósofos atenienses ahí en el Areópago, la mayoría de ellos se burlaban de él. ¿Cuál era la razón? Bueno, para los griegos,
el deshacerse del cuerpo era una gran esperanza. Ellos tenían una doctrina que decía que el cuerpo era malo, pero el alma es buena. Por lo tanto, no tenía o no había ninguna razón para guardar el cuerpo. Por eso ellos se entregaban a los placeres, se entregaban a la inmoralidad, porque ellos decían que el cuerpo era malo. Y entonces no importaba lo que hicieras con él. Entonces ellos decían, ¿por qué un hombre iba a querer que su cuerpo resucitase? Además, ¿cómo podría resucitar su cuerpo siendo que los elementos se han de corromper y convertirse en polvo? Y para ellos la doctrina de la resurrección era una tontería. Decían, no, Pablo, o sea, vas a resucitar, o sea, ¿quién quiere resucitar si este cuerpo es malo? Pero no entendían la resurrección de los muertos. Regresamos otra vez, 1 Corintios, capítulo 15, verso 35, ahora. Entonces, hermanos, cremar a alguien es solamente un adelanto de algo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Te vas a volver polvo. Entonces, hermanos, no hay problema. No hay problema. Lo que sí debemos estar seguros es que pues, haya muerto en Cristo, ¿no? Si no, pues, aunque lo entierres en el Campo Santo de París, pues. Que por cierto, creo que allá en París está este hombre, ¿qué? Porfirio Díaz, ¿no? Ahí está, enterrado. Que por cierto, creo que el año que viene se le acaba la perpetuidad allá. 1 Corintios 15:35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? A ver, Pablo, ¿qué cuerpo ocuparán? A ver si está mi cuerpo, a ver, ¿qué va a pasar si yo no tengo un ojo? ¿Cómo resucito, Pablo? ¿Con ojo o sin ojo? Pues que a mí me mataron sin ojo. ¿O qué pasa con alguien que murió en la guerra y por un bombazo su pie quedó hasta por allá? Y pues ya me entierran sin pie. ¿Cómo resucito? ¿Cojito? Son preguntas que vienen, ¿eh? Y muchas personas hacen ese tipo de preguntas para ironizar lo que es la resurrección, ¿no? A ver, Pablo, y si a mí me enterraron junto a mi amante, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí resucito o no? Muchas cosas así. O me enterraron en una fosa común. ¿Sabes qué es la fosa común? Cuando hay cuerpos que no saben quiénes son, nadie los reclama, entonces hacen una fosa, un hoyo, y ahí los echan, y ya. Los entierran y no les ponen lápida ni nada. Es una fosa común. Entonces, ¿qué va a pasar? Por decir, en el tiempo de la peste, llenaban graneros con cuerpos, llenaban graneros y a quemarlos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo resucitarán? Como polvo, quemados, calcinados, ¿cómo? Bueno, y fíjate lo que dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo ahora va a explicar diciéndoles, a ver, es que lo que tú estás razonando es puramente terrenal. Es obvio que si en el cielo no se puede dar sangre y carne, tiene que haber una transformación. Por eso les llaman necios, porque dice, a ver, es que razonen de manera correcta. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Es decir, cuando tú siembras una semilla de frijol, para que nazcan frijoles, pero no nacen en forma de frijol. ¿Qué nace? Una planta que tiene un poco la misma naturaleza, pero no es lo mismo. Ciertamente, el cuerpo que tendremos tendrá un parecido al que tenemos ahora, pero no es lo mismo. Entonces, aquel que se murió sin un ojo, ¿cómo resucitará? Pues completo. Y aquel que se lo mordió el tiburón, que le comió el pie, el tiburón, ¿va a estar con pie o sin pie? Con pie, es obvio. Sí, pero Dios, dice, le da el cuerpo como Él quiso.
y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. ¿Por qué hace esa distinción Pablo? Porque los animales no resucitan, porque los animales no tienen alma. Los animales solamente tienen espíritu. Nada de eso de que los perros van al cielo y todo ese tipo de eso no existe. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debe tener una cosa o alguien para tener alma es tener conciencia. Y los animales no tienen conciencia, tienen instinto. Los hombres sí tenemos conciencia, o sea, razonamos entre el bien y el mal. Los animales no. Los animales van a hacer lo que dicta su instinto. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, ¿verdad? El que nosotros tenemos es un cuerpo terrenal. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra. Así también es en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Sembrar aquí es como enterrar. Resucitará en incorrupción. Óiganlo bien, ahorita lo voy a explicar bien. Pero resucitar no es lo mismo que reconstruir, ¿eh? No es lo mismo. Resucitar es revivir y reconstruir es que, no, pues allá está tu pie, Jesucristo lo jala el pie acá. No, eso no va a pasar. Sino que viene el alma y el cuerpo se levanta. ¿Cómo? No sabría cómo explicártelo. Eso es algo que solamente Dios podría hacerlo. Pero resucitar no es lo mismo que reconstruir. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. O sea, algunos murieron por enfermedad. Eso es debilidad. Murieron por COVID. Murieron por SIDA. Murieron por cáncer. Eso es debilidad. Se siembra en debilidad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que alguien que resucitará con el cáncer? Ya no. Es obvio que ya no. La diabetes, ¿se murió por diabetes? ¿Va a resucitar con diabetes? No, porque ahí dice que va a resucitar en poder. ¿Qué? Ahí dice, se siembra en deshonra, lo mismo. ¿Qué sería una deshonra? Pues imagínate a alguien que lo agarraron para mutilarlo. O sin un dedo, es una deshonra. Resucitará en gloria, ¿qué quiere decir? Completo, resucita. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué dice ahí animal? Bueno, es una traducción que se hizo en la Reina Valera, pero la correcta traducción es se siembra cuerpo terrenal. Es por la traducción, como ya se los expliqué en la clase pasada. Hay varias traducciones, si ustedes ya van a una traducción más adelante, se van a dar cuenta que eso ya lo arreglaron. ¿Ok? Entonces, esto no quiere decir, como te lo digo, que se juntarán todos los elementos del cuerpo otra vez. Pues la resurrección no es reconstrucción, sino que se levantará el cuerpo. La resurrección del cuerpo humano es como una planta que brota de una semilla. La flor no es idéntica a la semilla que fue plantada. Sin embargo, hay una relación íntima entre la semilla y la planta. O sea, no va a ser este mismo cuerpo el que va a resucitar. Algo parecido. Porque hay una relación. Porque fue sembrado en debilidad, resucita en poder. Pero es un cuerpo glorificado. El cadáver es la semilla que se siembra en la tierra. Y el cuerpo de resurrección es la flor que brota de la semilla. Entonces no es en sí que se junte todo, sino que como que nace. Se enterró ahí el cuerpo, como que nace otro cuerpo, porque se sembró en debilidad, resucita en poder. No es que se reconstruya todo, porque no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Entonces, el hecho de que Cristo se levantó de los muertos prueba que hay una esperanza después. Así que por eso Pablo menciona estas cosas.
y 3 señales para el creyente. Número 1, dice ahí, porque el Señor mismo, con voz de mando. Esa voz de mando habla de cuando Cristo llamó a Lázaro. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 11, versículo 41. Dice ahí, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Con voz de mando. Es decir, vas a escuchar tu nombre. ¿Tú estás muerto? Vas a escuchar tu nombre. No sé, Panchito, ven fuera. Pancracia, ven fuera. Guadalupe, ven fuera. Y te levantas. ¿Por qué? Es como si te despertaran. Que estás dormido, te despiertan. ¿Cómo? Por tu nombre. Porque dice la palabra, y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Si tú eres oveja, vas a escuchar la voz del pastor. ¿Y qué? Vas a escucharla y te vas a levantar. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo salió? Atado. Debilidad. Deshonra. ¿Qué significa? Deshonra. Jesús dijo, desatadle. Eso es transformación. Aquí sucedió literal. Pero en el punto espiritual significa que atado de pies y manos es que aquí en este cuerpo terrenal estamos atados. ¿A qué? A comer, a dormir, a descansar. Estamos atados a nuestros sentimientos, a un trabajo, a transportarnos. Estamos atados. Pero en el cuerpo celestial, esas ataduras se irán. Desatarle y dejarle ir. Y ahí lo que se cumple. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí se cumple. Pero otro pasaje, Juan capítulo 5, verso 26. Juan capítulo 5, verso 26. Voy a terminar este punto y vamos a ir terminando porque ya se me acabó el tiempo. Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Recuerden que la palabra ahí vida es la palabra griega zoe, que significa el origen de la vida, el soplo de vida. No os maravilléis, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En la palabra de Dios hay dos resurrecciones. Hay dos resurrecciones. La primera, que podríamos llamarla la resurrección de vida, y ocurre aquí, en Tesalonicenses. Todos los que resuciten allí son para vivir. Entonces, en la primera resurrección, nada más resucitan los que creyeron en Cristo. Nada más. Todos los demás, como tal vez Hitler y Mussolini, hay otras personas, ¿no? Ahí como dice Mahoma y Buda y todos ellos, no resucitan. Ellos esperan otra vez. ¿Hasta cuál? Hasta el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco dice, y vi un gran trono blanco, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa? Que no hay escondite. Y fueron traídos los hombres grandes y pequeños delante de... O sea, ahí resucitan todos. Pero todos los que resucitan allí es para muerte. Se resucitan para ser juzgados, pero ahí todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todos los que murieron en las galeras romanas, los que murieron en las guerras de las Termópilas, todos los que murieron con Alejandro Magno,
con Tito Vespasiano en Jerusalén. Todos ellos van a resucitar otra vez, pero para morir. O sea, millones y millones de gentes van a morir. Todas las mujeres que que nunca las encontraron, todos los hombres que nunca los encontraron y que a lo mejor creyeron en Cristo, resucitan en la primera, pero los que no en la segunda. Entonces, por eso dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice ahí? Oirán su voz, con voz de mando. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Te das cuenta? Resurrección de condenación. Otro punto, ahí, con trompetas de Dios. Yo te voy a explicar el otro punto que es con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto lo analizamos un poco en la serie Celebrando a Cristo, con la fiesta de las trompetas. Pero aquí voy a decir otras cosas. Los judíos estaban familiarizados con las trompetas, pues las utilizaban para declarar la guerra y anunciar eventos especiales y para reunir a la gente para una jornada. En el Imperio Romano, las trompetas se usaban para anunciar la llegada de un personaje importante. Cuando Dios dio la ley a Israel, en el Éxodo capítulo 19, fue precedido por un fuerte sonido de trompeta. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Lo más cercano aquí con voz de mando, con trompeta de Dios, no se refiere a la séptima trompeta. Se refiere a la fiesta de las trompetas que aún no ha tenido cumplimiento. Recuerden que la fiesta de las trompetas es de acuerdo a la luna nueva, pero no hay un día en específico cuando se celebraba esa fiesta, porque podía variar el día, y eso nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, dice que era todo un día que se tocaba trompetas, y la final trompeta, en ese día, hablando de la fiesta de las trompetas, sonaba muy larga la trompeta. Y entonces la gente entendía que el día de las trompetas o la fiesta estaba por terminar. Entonces, esta trompeta larga, a eso se refiere cuando dice con trompeta de Dios. Y hermanos, no lo estoy diciendo que así sea, pero esta fiesta se celebraba entre septiembre y noviembre. Esa fiesta de las trompetas. No estoy diciendo que a esa fecha sea y que no. Pero si nos vamos estrictamente a las fiestas judías, que son una sombra profética de Cristo, la venida de Cristo sería entre esos meses. Entre septiembre y noviembre. Entre esos meses sería la venida de Cristo si nos apegamos a la fiesta. ¿Ok? Porque recuerden que son 7 fiestas y de esas 7 ya se cumplieron más o menos 5. Que es la expiación, tabernáculos, cosas así, ya se cumplieron. ¿Ok? Entonces, hermanos, con voz de arcángel. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo con Lázaro? Dice, y murió el rico y fue sepultado. Y murió también Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué mandó a los ángeles por Lázaro? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás cuando se encontró con él en el libro de Job capítulo 1? ¿De dónde vienes? Le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Otro nombre que se le da a Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Los demonios y Satanás no se encuentran en el infierno, ahí atormentando con su trinche y toda la cosa. No. Ellos se encuentran en el aire, buscando robar, matar y destruir. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener nuestra mente renovada con la palabra, porque Satanás no te puede obligar a pecar, pero te aconseja a. Como con Jesús. Si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Le aconsejó, nunca lo obligó. Es lo mismo. A ver, si tú fueses, o sea, ahorita sales y de repente, no sé, descubres que traías un billete de a 100 y ya no lo tienes. ¿Y ahora dónde quedó? Entonces ahí viene la vocecita, ¿no? Se me hace que allá en la iglesia hay una señora por ahí. ¿Ah? No, son re especiales. Dicen cristianos, pero no es cierto. Ay, ¿quién te pone ese pensamiento ahí? Ojo, Satanás no te está obligando a pensar mal. Solamente te está diciendo algo. Ya es de ti si pecas o no. Ya es de ti. Entonces, tenemos que tener la mente renovada. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen la verdad, pero no son. ¿Qué pasa cuando algo sucede y pensamos que estamos en nuestro derecho de vengarnos? Y Satanás te da buenas razones por las cuales es tu derecho de vengarte. Te da buenas razones, pero no te obliga. Eso tú lo decides. Aguas, porque muchos dicen, Satanás te quitó tu bendición. Pues qué razonamiento tan más fatalista es ese. O sea, no es cierto. Satanás no puede obligarte a nada. Satanás no es como Dios. Satanás no es todopoderoso. Satanás no es omnipresente. Él no está en todo lugar. Él por eso se vale de muchas de sus demonios que están bien organizados para saber. O sea, Satanás es el que controla todo lo de las drogas, el tabaco, el alcoholismo. Todo eso él lo ha inventado para de alguna manera tratar que el hombre no se acerque a Dios, sino que busque por otros medios. Satanás no es en un punto dado, no lo sabe todo. Satanás no lo sabe todo. O sea, muchos dicen, es que Satanás te puso tropiezo porque Satanás sabe que tú tienes un futuro glorioso. A ver, Satanás no lo sabe todo. No lo sabe. No le dijo, fíjate, una prueba. No le dijo Satanás a Dios, ay, pues porque le das a Job, ¿no? Pero quítale y verás cómo blasfema. Él no sabía si iba a blasfemar o no. Él aseguraba algo porque todos los hombres hacen eso. O sea, Satanás sabe cómo se comporta el hombre porque lo ha estudiado. Pero él no sabe lo que piensas. Él no sabe lo que piensas. Él no sabe lo que vas a hacer mañana. Él lo supone. Pero él no es como Dios, que dice la palabra que aún no está la palabra en tu boca y en la mía y Dios ya la sabe toda. Satanás no. Satanás no sabe. Satanás te ve y dice, este hombre le pesa esto, pero no porque sepa tu peso, sino por cómo te comportas. Porque los hombres son lo mismo. Se comportan igual hace 2000 años que ahorita. Entonces Satanás ya sabe cuando alguien sabe de qué pata cojea por cómo se comporta, por cómo habla. Bueno. Entonces, Satanás le dijo a Dios que le quitara las cosas a Job y iba a blasfemar, pero él lo aseguraba que así iba a pasar, pero no sabía lo que en verdad pasaría. Y Dios sí lo sabía, por lo tanto, ¿Dios qué le dice? Hazlo. Date cuenta, o sea, Dios siempre lleva las de ganar porque pues, él ya lo sabía lo que iba a pasar, pero Satanás no, entonces, pues hazlo, a ver. Dios ya sabía que Job no iba a blasfemar, él ya lo sabía, pero Satanás no. Entonces, hermanos, cuidado, aunque no, es que Satanás te puso por tropiezo porque ven un futuro prometedor. Sencillamente, hermanos, los que dicen eso es porque no quieren aceptar la responsabilidad de sus decisiones. Hoy está muy de moda que el cristiano le eche la culpa al diablo. Es que el diablo me obligó, el diablo me tentó, el diablo el diablo el otro. No, muchas de esas cosas las decidimos nosotros. Eso lo dice Santiago 1, ¿no? Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, la mayoría de cosas, hermanos, en nuestra vida que suceden
en el sentido de tomar una mala decisión, la mayoría, el 70%, es por nosotros. Que nos dejamos invadir de un sentimiento, nos dejamos invadir de un pensamiento, nos dejamos invadir de odio, rencor, amargura, celos, iras, contiendas, disensiones, avaricias. Nos dejamos invadir de eso y tomamos una decisión. ¿Ahí dónde está Satanás? O sea, sí, Satanás es un enemigo, pero el 70% de las cosas las decidimos nosotros por nuestra concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo desordenado. Tal vez puede ser bueno, pero cuando se combina con pecado se vuelve una concupiscencia. Entonces, retomando el punto para ir terminando. ¿Por qué dice con voz de arcángel? Bueno, se refiere a la autoridad con que Cristo levanta. O sea, sí, parece como que la persona que muere, la muerte tuvo autoridad sobre él, ¿no? Y lo mató. Con voz de arcángel significa que Cristo regresa y lo llama, pero su poder es por encima de la muerte y por encima de cualquier principado y potestad. Ha habido testimonios, y de hecho hay libros escritos sobre esto, sobre que cuando estás ya en tu lecho de muerte y estás en esa transición, ves como los ángeles vienen por ti. Y varios teólogos han especulado que la razón por la cual los ángeles vienen por ti es porque en el aire hay demonios. Y obviamente ellos quieren interferir, pero pues no hay nadie que pueda interferir con la voz de Dios. Por eso con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, cuando un cristiano muere, los ángeles van a venir por él. ¿Pero por qué razón? Porque hay otras cosas en el aire. Hay otras cosas en el aire que también las vamos a poder ver en ese momento. Porque recuerden que lo espiritual es más real que lo terrenal. Recuerden que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo espiritual, hermanos, es más real de lo que crees. Y sí, los demonios existen, sí. Y los espíritus caídos ahí, inmundos, sí, ahí están. Y esas cosas que las gentes los ven, también. Pero nosotros no tenemos nada que temer. El Señor va a enviar a sus ángeles por nosotros. Entonces, en ese momento comprenderemos que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. El Señor mandará a sus ángeles, nos llevará con Él. Y en ese momento dormirá para que cuando Cristo regrese, nos lleve o nos resucite. El cuarto punto, nada más ahí lo vamos a dejar para la siguiente clase, la siguiente sesión, es el arrebatamiento. Hay 4 definiciones de arrebatamiento en la Biblia y hay que saber a qué se refieren para saber que así va a suceder. Hay 4 definiciones que las iremos viendo la siguiente sesión. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.